bendiga ricamente, ese es mi deseo. Estamos hoy celebrando aquí un festejo porque venimos a adorar a Dios y a su vez tenemos aquí la Santa Cena. Hoy el título del mensaje lo vamos a volver a hacer porque tuvimos un problema técnico y no nos había quedado grabado. Y dice: ¿por qué ayudar cuando soy yo el que necesita? Ese es el título, lo pueden ver ahí en el proyector. Y Jesús estaba allí en la cruz, estaba allí crucificado, allí en la cruz, y estaba en un momento realmente complicado en su vida. Y yo los quiero llevar a una lectura que la pueden ver ahí en Juan capítulo 19, desde el versículo 25. Y dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella y al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, ese discípulo la recibió en su casa. Vemos a Jesús preocupándose por una situación que estaba allí la madre, estaba el que se autollama el discípulo amado. Y algo muy importante en esto es: Jesús está en un momento complejo, está en un momento pasando unas dificultades grandes, y cada frase que Jesús dijo le costó mucho decirla desde ese lugar. Yo les había hecho un cuento hace unos 20 y largos de años atrás. Fui a hacer un trabajo con un muchacho que trabajó conmigo hace ese tiempo, y fuimos a una casa en Santa Ana que tenía las rejas para afuera, y estábamos poniendo una antena, y las antenas antiguamente, hoy se usa todo satelital, se levantaba una cercha y arriba tenía un caño. Entonces con los caños uno la iba levantando cada vez más alto, y lo importante era llevarla en una forma que fuera bien recta para que no se doblase con el peso de la antena que se ponía antiguamente de televisión. Y yo me tiré desde un techo para que no se nos había empezado a arquear así la antena, y si se arqueaba mucho se caía y se quebraba, y nos pasó en algunas oportunidades. Entonces me tiré y me pasó algo. Yo tenía una tela que había en la fábrica textil de donde nosotros vivimos. Había una fábrica que era muy famosa que se llamaba Campomar, y en esa fábrica fabricaban una tela que era una tela tipo manta, media gruesa, y me acuerdo que me habían hecho una parca con esa tela. Y la parca me quedaba, si me la pongo hoy me quedaría chica, pero en ese momento me quedaba grande. Y me quedaba bollando porque era muy flaco, y entonces me tiré y quedé enganchado de la reja que tenía esa persona. Hoy la arrancaría la pared, pero sí me quedo enganchado. Pero en ese momento no, ni le torcí la reja ni nada. Me quedé enganchado y la parca se me enganchó de acá atrás. Y tuve esa sensación, porque ninguno de todos estuvimos clavados en una cruz, pero yo tuve esa sensación de estar con la cabeza así y colgado de los brazos, que es bastante difícil. Y el muchacho que trabajaba conmigo corrió pronto y me llevó a la escalera para poder pisar y poderme desenganchar. Pero a Jesús le costó mucho el estar allá, y cada frase que decía, y él estaba más preocupado, no estaba preocupado por lo que él estaba pasando, sino estaba más preocupado por el prójimo, que es una buena enseñanza, estar preocupado por él. Le dijo, dice ahí: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, ese discípulo la recibió en su casa. Pero algo que nos enseña esto es que él está preocupado cuando él está pasando mal. Todos pasamos un proceso en algún momento de crisis,
Y de repente necesitamos ayudar a los otros sabiendo que la otra persona está pasando peor que nosotros. Pero justamente acá es un poco distinto. Jesús está sufriendo, pero le brinda ayuda allí a la madre que lo está acompañando y al discípulo amado. ¿Y por qué ayudar, como dice el título, cuando soy yo el que necesito ayuda? ¿Le puede pasar de tener que ayudar al otro, pero a veces somos nosotros los que necesitamos esa ayuda y estamos en un momento difícil, estamos pasando algo bastante severo, nos puede pasar? Yo, como le digo varias veces, le puedo preguntar, ¿cómo están? Y me pueden decir sonrientes, estoy fantástico. Y de repente puede estar pasando un mal momento. Pero hay una cosa, todos somos hijos de un mismo Padre. Y hay una historia que se la voy a parafrasear un poco rápida por el tema del tiempo. Volviendo para atrás, dice que los fariseos se acercan y le preguntan a Jesús, ¿quién es tu prójimo? Le hacen esa pregunta a Jesús. Y Jesús les cuenta una historia que yo se la traje tipo dibujitos animados. Así es como yo la aprendí cuando yo era chico. La aprendí de esa manera porque busqué justamente esos dibujos que eran los que venían en unos libritos que teníamos. Y es la historia del buen samaritano. La historia dice que había un señor, que lo pueden ver en la primera imagen, allí que ese señor fue atacado por dos ladrones. El que quedó ahí en calzones, lo podemos ver ahí, fue atacado por dos ladrones, pero la historia transcurre que venía bajando de la montaña un rabino, uno de esos que estaba trabajando allí en el templo, y cuando lo ve, se corre a un costado. Lo ven acá en la segunda imagen. Pasa el rabino, hoy podríamos decir haciéndose el tonto. Se podía haber hecho bien el tonto, se hizo el tonto y dijo, bueno, paso por ahí. Y cuando lo ve se corre de costado. Pero vemos en la tercera imagen que venía un levita, que era de los que se encargaban en la música en el templo. Estaba encargado de la parte musical. ¿Y qué hace el levita? Va y ayuda a la persona que estaba necesitada, acá en la tercera imagen. Le ven que le levanta la mano, y ahí va, y el levita sigue de largo haciéndose el tonto. Y cuando lo ve, también se corre de costado, pero dice que venía, en esta historia, en la cuarta imagen, un señor que era samaritano, y la historia se empieza a complicar más, porque este muchacho va y lo ayuda, cura las heridas de esta persona que estaba allí maltrecha porque lo habían robado y le habían sacado todas sus cosas, lo lleva al hotel, dice el mesón, pero es el hotel en tiempos actuales para hacérselo más actualizado, lo lleva al hotel y le dice, al dueño del hotel le dice, cuídalo de él, yo te voy a pagar por 2 días, pero todos los días que él se tenga que quedar de más, no te hagas ningún problema porque yo te lo voy a cancelar cuando vuelva. Vuelve a aclarar que cuando vuelva. Y Jesús le hace una pregunta al que le había consultado quién era el prójimo. Dice, Jesús le pregunta, ¿quién fue el que cuidó del prójimo? Y los fariseos le contestan, el que tuvo misericordia. Pero en realidad la respuesta tendría que haber sido el samaritano. Pero no lo pudieron ni nombrar. No pudieron hablar de ese samaritano, sino dijeron del prójimo. Y si alguien en esta historia que yo le conté necesitaba ayuda, era Jesús. Pero prefirió servir que ser servido. Prefirió servir que ser servido. Porque sabemos que el servir sana. Dice allí en Romanos 12, versículo 15, si alguien se alegra, alégrese con él. Si alguien está triste,
acompáñenlo en la tristeza. Y me parece un texto bastante simple de alegrarse con el que está alegre y de repente ponerse triste con el que está triste. Pero a mí siempre se me ocurre una idea nueva, entendiendo que el servir sana. ¿Qué tal ponerse alegre ponerse uno alegre cuando uno es el que está triste? Acompañar al que está contento, pero estando triste uno. Uno estar pasando un momento de adversidad, estar pasando un problema y estar alegre acompañando a esa persona que está contenta. Aunque nosotros seamos lo que necesitamos es ayuda, estar sirviendo. Y hay una lectura que quiero hacer aquí rápidamente, en Mateo capítulo 20, que dice así: en eso se acercó la esposa de Zebedeo junto con sus dos hijos, Jacobo y Juan, y se arrodilló ante él. Y le preguntó: ¿qué quieres? Le preguntó Jesús: quiero que cuando establezcas tu reino allá, cuando tú lo establezcas, mis dos hijos se sienten junto a ti en el trono, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús le dijo: ¿no sabes lo que estás pidiendo? Y volviéndose a Jacobo y Juan, les dijo: ¿se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso que yo tengo que beber y resistir el bautismo con el que voy a ser bautizado? Respondieron: sí, podemos. Pues a la verdad van a beber de mi vaso, les contestó Jesús, y van a bautizarse con mi bautismo, pero no tengo el derecho de decidir quién se sentará junto a mí. Mi Padre es el que lo determina. Los otros 10 discípulos se enojaron al enterarse que Jacobo y Juan habían pedido eso. Pero ¿saben qué? Yo lo analizaba. Capaz que se enojaron con Jacobo y Juan porque no fueron las madres de ellos también a pedirle lo mismo a Jesús. Pero Jesús los llamó y les dijo: en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier otro funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y darme vida en rescate de muchos. ¿Qué nos enseña? A estar sirviendo, a ser una persona que sirve como servimos los que... Hoy la hermana Noemí pasaba aquí y estaba allí con la pandereta y decir: servimos a Dios y servimos a los que nos están escuchando acá en la iglesia, los que también después ven el video, estamos sirviendo. Por eso yo siempre hice mucho hincapié en servir y hacerlo de la mejor manera posible para que ese servir sea una honra para Dios. Y hay una pequeña enseñanza que quiero darles entre medio. Hay una consulta muy importante. Jeremías le consulta algo a Dios. Dice: ¿por qué la gente buena sufre más que la gente mala? Capaz que usted se lo preguntó en alguna oportunidad. Y hay una parábola allí en Jeremías capítulo 18 que dice: un alfarero tenía 2 vasijas de barro. Una la deja sin moldear, pero la otra la pone muchas veces en el fuego para fortalecerla. Y le hace la pregunta: ¿cuál crees que será la más resistente? ¿La que pasó por el fuego? Y le contesta: así es. El sufrimiento es como ese fuego, no es un castigo, porque no es que estamos siendo castigados, pero es una prueba que nos hace más y más fuerte y nos prepara para cosas más grandes,
porque Dios nunca nos abandona en el proceso. Nunca nos abandona. Muchas veces podemos entenderlo o no lo podemos entender, pero a veces no entendemos por qué nos pasan cosas que no. Si yo les contara las cosas que me pasaron esta semana insólitas y problemas que a veces nos surgen, como cada uno de ustedes me puede contar. Y capaz que el domingo pasado no se hubieran hecho la idea de los problemas que le iban a surgir la semana pasada, la que vivimos ya. Pero no se preocupen porque esta semana va a haber problemas nuevos. No tenemos que estar afanados por esos problemas y estándose preocupados, porque Dios le enseña allí a Jeremías, con esa parábola, que cuanto más pasemos por el fuego, más fuertes nos vamos a hacer. Porque nos enseña eso. El pasar por una prueba, el pasar por una dificultad, nos va a hacer cada vez más fuerte. Porque cada vez vamos a formar mayor resistencia y aprender a confiar en Dios, así la circunstancia sea adversa. Esta semana, el 2 de abril, en Argentina es una fecha patria y es conmemorativo a los héroes que estuvieron allí en las Malvinas. Yo conocí a un señor que fue un héroe que estuvo allí en las Malvinas y me acordé de llamarlo y felicitarlo por lo que había hecho. Él en un momento me cuenta que un compañero de él, vecino de él, había sido uno de los que murió allí en las islas en sus brazos. Y él me mostró una cartulina donde tiene anotada una canción, porque dice que él confiaba mucho en Dios, y este hombre también. Hay una canción que cantábamos hace muchos años atrás, que decía: con mis labios y con mi vida te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí. ¿Y qué ejemplo nos enseña a nosotros? Que por más que tengamos un problema, y hoy estemos atravesando, porque este video queda en una cápsula de tiempo, y después se va a ir rebotando en varios lugares, y hoy puede ser que yo, o puede ser que alguno de los que está acá, o los que nos ve después en el video, esté en un problema atravesándolo hoy. ¿Saben qué? Así estemos atravesando un problema y estemos en una dificultad grande. Hay una canción que me gusta mucho que dice: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento. Dice: yo cantaré de la bondad de Dios. Y tenemos que aprender a cantar de esa bondad de Dios, que Él nunca jamás nos abandona. Daniel estaba pidiendo por un problema que había tenido, pero ¿qué hizo Daniel al no recibir respuesta inmediata? Porque nosotros queremos tener una respuesta que sea así, instantánea. En el mismo momento le pedimos a Dios, y que Dios, tipo como cuando nosotros agarramos y ponemos en el microondas, agarramos y apretamos 30 segundos, ¡pic! Y que después nos salte y haga ¡ping! Que quedó pronto. Queremos esa respuesta de Dios. Y acá nos enseña que la respuesta va a llegar, pero hay un proceso. Y le dice a Daniel allí, pasado un día, Daniel sigue orando a Dios, pasa 2, pasa 5, pasa 7, pasa 9, pasa 11, pasa 15 días y pasa 21 días, hasta que Daniel recibe la respuesta de Dios. Y allí Daniel en ningún momento, a pesar que la circunstancia no era la mejor, en ningún momento dudó de seguir orando a Dios. Y qué bueno que nosotros entendamos que tenemos que seguir orando a Dios y confiando en Él, a pesar que lo que vemos no lo podemos entender por qué nos pasa, pero tener esa mirada puesta en Dios y aprender que Dios ha sido bueno y que Él es fiel. Así que ese es el mensaje por el día de hoy, pero entendamos esto, que siempre con amor confiemos en Dios.
Que Dios les continúe bendiciendo.